si les parece, vamos empezando. Simplemente, bueno, darles la bienvenida. Muchas gracias por sumarse a esta actividad del inicio de la tercera semana del mes del diseño. Mi nombre es Lucía, soy coordinadora general de la Cámara de Diseño. Invitarles obviamente a que se sigan sumando al resto de las actividades. Tenemos todavía algunas mesas redondas, web talks y los lives también, que van a hacer en esta semana, así que bueno, invitarles a que sigan revisando la agenda y sigan participando. Agradecerle a María del Mar y darle la bienvenida, agradecerle esta propuesta para llevar adelante en el mes del diseño. Así que bueno, los dejo con ella. Y bueno, espero que disfruten la instancia. Les comentamos que vamos a estar grabando esta actividad, entonces si alguien tiene que retirarse o si quiere después compartir la actividad va a poder hacerlo. Vamos a subir todos los videos de las actividades al canal de YouTube de la Cámara. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Lucía, bienvenidos a todos, gracias por participar y gracias por permitirme formar parte de este mes del diseño. Lo primero que quería como contarles a todos es que esto me pone como muy nerviosa e incómoda, entonces busqué algo para poder incomodarlos de la misma manera a ustedes, que no es una obligación, pero sí está bueno que nos sintamos todos en el mismo nivel de incomodidad, entonces el que quiera sumarse a esta consigna, que la puedan ir haciendo, que agarren una hojita ahí y un lápiz y la tengan como de lado, entonces mientras que me escuchan, puedan ir desarrollándola. Y acá hago como un paréntesis y les pido que al que sepa dibujar muy bien, no es el fin de que se luzca y que haga un súper dibujo, al revés, la idea es como volver un poquito a la infancia, dibujar como si fueran niños, y al que no sepa dibujar y que le dé para participar igual, que no lo sienta como una limitación, que no tienen por qué compartirlo y es más para que ustedes se lo queden y después hablemos sobre eso, no lo tienen ni por qué mostrar. Y nada, no hay ningún otro tipo, no hay nada, no hay ni aclaración ni el tipo de casa que tiene que ser, ni la forma en que la tengan que dibujar, simplemente es que dibujen una casa mientras que yo voy hablando. Yo voy a tener unos minutitos de charla un poco como continua, tiendo a irme un poco por las ramas, entonces me voy a tratar como de acotar y de que haya como un momento donde yo hablo, y que después de eso podamos abrir el intercambio, así no nos agarra a altas horas de la noche y yo sigo en esta dinámica. Me pareció que era una forma de poder ordenarme a mí y acotarme, o sea que la charla va a ir como en un punteíto donde yo voy a estar contándoles algunas cosas, y después al final, si quieren, hacemos como un ida y vuelta, que me encantaría que tengan pila de preguntas y de cosas, para que conversemos o poder conversar sobre estos mismos temas juntos. En principio les quería como contar sobre 3 lugares que para mí tienen mucho que ver conmigo, que tienen que ver con el lugar donde crecí y los lugares donde viví. Yo soy de Maldonado, crecí acá, y para mí el mar y las olas tienen como cierta particularidad que marcan como el ritmo y el tiempo de las cosas, y que eso genera como una secuencia y a la misma vez una marcada temporalidad. Después viví varios años en una ciudad que se llama Aiguá, que queda también dentro del departamento, que es una ciudad bastante pequeña, y ahí viví entre casas con zaguán y árboles frutales, que bueno, también para mí tienen como una particularidad muy grande. Y después, otra ciudad en la que viví fue en Montevideo, que para mí está como muy asociada a los grises, y que dentro de esos grises hay un montón de matices. En Montevideo viajé para estudiar, terminé viviendo 10 años en Montevideo, y para mí fue un súper privilegio poder estudiar en lo que a mí me gustaba y me apasionaba, que una de mis pasiones es la arquitectura, que me gustó desde siempre, y que la carrera de arquitectura que cursé en la Facultad de la República me fascinó, pero aparte me permitió
conocer y descubrir un montón de cosas. Creo que es como muy importante el que la gente encuentre las cosas que lo motivan y, le interesen. En mi caso fue como muy fácil porque siempre me había gustado, entonces quedaba como de cajón, que era algo que me gustó y que disfruté, pero entiendo que a veces es como súper difícil y que al final todos tienen la capacidad de aprender y de ir conociendo cosas nuevas, y que es súper importante ir formándonos y encontrando estas cosas que nos van gustando y que nos van despertando el interés. Después, mientras que estudiaba en Facultad de Arquitectura, me pasó que trabajé con interioristas y siempre me pareció como muy fascinante la forma en la que ellos presentaban los trabajos, que era un poco distinta a la que hacíamos en arquitectura, y que abordaban siempre los proyectos basándose un poco en conceptos y trabajando un montón la materialidad y la relación que las personas tenían como con el mundo material. Después de eso, cuando hice el viaje de arquitectura, me sirvió un montón para darme cuenta que no era toda la arquitectura la que me interesaba, y, y que había muchas cosas que podía como súper pasar por alto, y que sin embargo habían algunos lugares o algunas obras nada, que me movían todo, y que era como, está, yo esto quiero poder hacer, o así quiero que se sienta la gente. Y a su vez, cuando pensaba y las relacionaba todas esas obras, me pasaba que la arquitectura era solo una parte de lo que había. O sea, estaba muy bien resuelta, eran obras que la parte de arquitectura estaba como muy bien resuelta, pero todas tenían como en común que se relacionaban muchísimo con el lugar donde estaban, con el paisaje y con el poder trabajar esta cosa más desde la fenomenología y la experiencia que generaba en la gente. Entonces, cuando volví del viaje, me anoté en la licenciatura de paisaje, y ahí me pasó una cosa: que no había terminado todavía arquitectura, me quedaban las últimas materias, y en vez de estar haciendo las materias que me faltaban, me puse a aprender algo nuevo desde cero, que no tenía, que habían muchas cosas que no tenían nada que ver. Y ahí lo que me pasó es que sentí como una intuición. O sea, la carrera de paisaje se cursaba acá en Maldonado, por lo tanto había vuelto a la ciudad donde había crecido, y ya de por sí me pasaba que terminé yendo con paisaje a recorrer muchísimos lugares que conocía desde chica y desde niña, pero con otra mirada como muy diferente. Entonces ahí sentí una cosa casi como intuitiva, de bueno, no, pero yo acá esto lo tengo que estar haciendo, no sé cómo voy a terminar lo otro, pero esto lo tengo que estar, yo acá tengo que estar escuchando esto. Y ahí en paisaje pasó que tienen la gente, tanto de estudiantes como docentes, tienen una mirada como muy particular y una sensibilidad particular, que no fue menor, y que lejos de alejarme de la arquitectura, lo que me hizo fue como las materias que me quedaban, entre ellas era como proyecto final, nada, terminar como de hacer esta cosa que un poco había como intuitivamente descubierto en el viaje, y entender que a mí la parte que me gustaba era esa, y que desde ahí era el lugar donde yo tenía para trabajar la arquitectura, o para ir formándome, o por lo pronto que en ese momento era lo que a mí me estaba interesando. Por ahí iba un poco la búsqueda. La otra cosa que descubrí en la licenciatura de paisaje fue que, tanto que yo en ese momento trabajaba un poco en diseño gráfico, que cuando yo sumaba la forma de aprender o de realizar los talleres y toda la parte del proceso, de la parte que se relacionaba con los procesos creativos, había un hilo conductor entre las distintas disciplinas, tanto en arquitectura, en interiorismo, en diseño de paisaje y en lo que tenía que ver con el diseño gráfico. En todas se partía como de generar una idea que después, a partir de ciertas herramientas y de una manera más o menos hábil, según como los conocimientos que tuvieses,
podías desarrollar un proyecto a partir de esa idea. Y esto me descubrió como que todo ese proceso de generar esa idea era algo que a mí me gustaba y que era muy aplicable en las distintas disciplinas, y que lo aplicaba casi de la misma forma, casi como un poco metódico. Esto lo que me hizo fue que después volcarlo al trabajo. O sea, yo hoy en día trabajo de profesional independiente de arquitectura, trato de que todas las disciplinas que me interesen de alguna manera terminen como siendo conjugadas en los proyectos, o que los proyectos se terminen como relacionando desde distintos puntos de vista y de distinta sensibilidad. Y uso muchísimo esto de los procesos creativos para organizar mis propias ideas. Y bueno, esto es un poco como el resultado de lo que soy. O sea, soy este Macombo emocional, muy sensible, que tiendo a volcar esa sensibilidad a los proyectos que hago y a los trabajos que tengo, y que a su vez es lo que yo considero que es lo que tengo como para ofrecer, o por el momento es lo que a mí me parece interesante de ofrecer. Acá les dejo a ustedes, abro como una serie de preguntas para que las vayan como reflexionando, y que después al final las podamos como ver un poco juntos. Porque bueno, esto no intenta ser como un adoctrinamiento de hay que sentir el diseño y todo el mundo lo tiene que vivir así. Sí les dejo como abierta una serie de preguntas para que ustedes las vayan evolucionando, y que después veamos cómo son las respuestas, ¿no? Que tienen que ver un poco de si todos se consideran creativos o racionales, o sea, y a la hora de proyectar cuál parte consideran que usan más, porque entiendo que hay como una parte donde uno se pone como un poco metódico, y que ahí aparece pila también el pensamiento como racional. Y después que se pregunten un poquito esto de cuánto ustedes vuelcan en los proyectos o en las cosas que idean o en las cosas que imaginan. Digo, porque no necesariamente para ser creativo hay que ser diseñador. Creo que para ser diseñador hay que ser un poco creativo, pero nada, hay muchísima gente creativa, y que la creatividad a veces tiene que ver con el imaginar, el crear, el poder encarar cosas nuevas. Y lo otro después es cuánto se sientan reflejados, identificados con esos proyectos. En todo este desarrollo de cosas, a mí lo que me pasó es darme cuenta que yo, todo esto formaba parte como de mi propio proceso, casi como un tema de autoconocimiento, que lo que hacía era lo volcaba acá y obligo a los clientes a formar parte de este autoconocimiento, pero que sí, creo que es como importante. A mí en particular me pasa de que creo que creativa soy desde muy pequeña. No así es que desarrollo cosas, ideas potables o viables. Creo que eso es algo que he ido aprendiendo y que voy tendiendo a seguir aprendiendo e ir mejorando. Y a la misma vez creo que si bien todos nacemos con esta cosa casi genética de poder crear, después lo vamos perfeccionando de formas diferentes, y que todas las cosas que vamos viviendo y los proyectos en los que vamos participando nos hacen ir evolucionando de manera distinta. Y sumado a eso, que todos vivimos cosas y situaciones en nuestras vidas personales también distintas. Entonces, para mí existe esta cosa como de que todos vamos haciendo como caminos en los cuales nuestro camino es único, y es súper valioso porque forma parte de nuestra propia evolución. El descubrir esto me hizo a mí un poco como dejar de lado la parte como estarme comparando, o esta cosa de entender que las ideas del otro son súper válidas porque forman parte de su recorrido y su camino, y que a la misma vez lo mismo pasaba un poco con el mío. O sea, que
me llevó a estar como mucho más atenta de cómo las cosas Voy a que ver la hacían primero, formaban yo la veo esta parte noche. de mi propia evolución. Eh, de por sí esto, nada, cuando lo vuelco al trabajo, me pasa que, claro, no siempre los clientes están interesados en todo esto, ¿no? Es algo que me interesa a mí y al cual yo termino como arrastrando. Y sí entiendo nada, que los clientes tienen un problema particular, que quieren tener una solución, pero también entiendo que hay un montón de gente que se los va a poder resolver, y que creo que se los va a resolver de una forma también como súper hábil. Y que la realidad es que más allá de la solución concreta que yo le voy a estar dando a mi cliente, por el cual yo voy a obtener una remuneración y se me va a pagar por el trabajo que yo haga, sí creo que en esa negociación, más allá del trabajar y el recibir ese dinero, yo además esto de alguna manera me tiene que beneficiar de alguna manera no material en mi vida. Entonces, sí, es como que, bueno, hay que entender que hoy en día la creatividad forma parte de mi vida y mi forma de trabajar. Entiendo que a mí me convocan por ser una persona creativa, para desarrollar una idea creativa, y que el cliente se tiene que ir como dando cuenta o enterando, y siempre pudiendo como escapar antes, de que la sensibilidad y esto de ser sensibles y obligarlos a hacer algunos procesos en conjunto conmigo que tienen que ver con el desarrollo de esa sensibilidad, van a estar un poco a la par. En este sentido sí creo nada, les cuento como una anécdota, que yo en algún momento trabajé de vendedora en un shopping durante unos cuantos años, y en ese trabajo yo era súper creativa, o sea, ordenaba las góndolas y las presentaba, todas las semanas las cambiaba y generaba nuevas formas de organizar los productos para que se vendieran mejor o para que llamaran más la atención, o envolvía súper bien los papeles de regalo. Y la realidad es que en ese trabajo puntual a mí no se me pagaba por ser creativa, y yo era igual. O sea, lo hacía sin quererlo, no importaba, lo tenía que hacer igual. La realidad es que ahora la diferencia es que nada, que parte del que me convoca ya sabe que lo que va a necesitar es esto, y que muchas veces me pasa que también valoran la parte como sensible y emocional que tengo para aportar en los proyectos. Un poco en esto, nada, hablar y reflexionar de que considero que vivimos en un mundo que está en cambio permanente, que todo el tiempo está mutando, transformando. Creo que esto es como súper evidente, este momento como de crisis, y que eso requiere que nosotros seamos súper flexibles y el doble de creativos para poder adaptarnos a todos estos cambios. Entonces, bueno, un poco sí es como esto, que está como muy bien ir aprendiendo herramientas que nos permitan mejorar y fortalecer nuestro trabajo y mejorar todo lo que son nuestras capacidades, pero no olvidarnos y no perder de eje de generar y de crear, es todo esto que tiene que ver con lo más emocional y con esto del ser sensible. Porque bueno, porque no sé bien de todas estas cosas qué va a salvar al mundo, pero lo que sí sé es que nosotros vivimos en una rutina donde trabajamos un montón de horas, donde después nos enfrentamos a problemas con los clientes o idas y vueltas que no siempre son los más amenos y que nos terminan cascando un huevo, y que la realidad es que a nosotros lo que al final estamos acá es para esto de crear, y el ser sensibles y emocionales es lo que a nosotros nos va a terminar salvando. No sé qué es lo que va a salvar al mundo, pero sí sé que esto es lo que nos salva a nosotros de manera como personal. Entonces, bueno, un poco les quería como abrir acá la ronda de charlas para, bueno, ver qué piensan ustedes, cómo ustedes se relacionan y usan sus sentimientos, porque bueno, entiendo que esto es como un método que yo aplico y me sirve a mí. Y bueno, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre eso.
¿Algún valiente que se anime? Reiniciar audio. ¿Quién me dijo? A ver ahí. Maggie. Creo que te Yo me habilité. Me enganché que tenía que yo habilitar el audio, perdón. Soy un poco queso en esto del Zoom. Hola. Hola María. Hola Maggie. Hola a todos. Bueno, yo estoy 100% de acuerdo con eso que decís, de que las emociones y nuestra sensibilidad humana nos va a salvar. Y creo que eso es como alquimia. Todo lo que haces desde ese lugar se transforma en oro. Eso es lo que yo creo. Te mando un beso. Gracias Maggie. Acá Janet también. A ver si logro. A ver si me apagás a mí, o ya me apagó ella. Ahí te apagué. Acá las voy a poner en grande así las puedo encontrar. Perdón, Janet, ahí te di la palabra. Imagínense que yo vendo un apartamento que está alquilado. ¿Sí? Lo vendo el 25 de este mes. Janet no puede hablar. Me di cuenta después, cuando no tenía nada que... La voz de Janet era muy gruesa. María, ¿Quién habla? Ay, no, no sé manejar esto, horrible. Espantoso lo que me pasa. No sé cómo les tengo que dar audio. Hay alguien que habla, pero no sé ni dónde está. yo, Mauricio, por acá, no sé cómo me ves ahí. Mauri, este es otro arquitecto sensible. Te recibo, Mauri, en las redes, con todo lo que Yo pones. también. Me re va tu viaje y bueno, y lo siento mucho en sincronía también con mi viaje y me va bárbaro también como inspiración lo que haces y me parece hermoso. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, no sé, también me gustaría a los que están en el mundo este de la arquitectura, que a veces es un poco más rígido, entiendo que el resto de los diseñadores les puede ser un poquito más fácil a veces. En el mundo de la arquitectura, esto de los sentimientos, si bien está, nada, se da como por sentado que uno cuando proyecta es un ser sensible, el volcar esta cosa como más sentimental, también nos deja a veces como un poco expuestos. Nada, corremos como el doble de riesgos a enfrentarnos a los clientes, a la frustración de que no les guste lo nuestro, porque lo que no les gusta nuestro, nada, yo por ejemplo trabajo pila con la memoria emotiva y con cosas como imágenes de mi infancia o recuerdos míos que trato como de sumar y hacer y sumar a los clientes en estas cosas. Y bueno, nada, cuando no se cuelgan, no se cuelgan, no resuenan, no resuenan. Y es como muy difícil hacerlos participar de algo que es como propio o que critiquen algo que es tan propio. Bueno, sí. A mí yo creo que un poco lo que vos planteás está buenísimo y me parece que también va como en uno ver hasta dónde puede como hacer correr el método que uno pueda tener y cuán flexible es y bueno, y también obviamente saber que hay clientes que no van con el viaje y hay que también seguir a la intuición y saber soltar a tiempo. Es lo más saludable.
Lucía se ríe porque se ve que es una gran soltadora. No, a mí lo que me parece interesante, como también de la charla, y que me parece que estas charlas también motivan como a fomentar y a valorar muchas veces cosas que en la diaria creemos que no son importantes o en realidad eso no es trabajo, ¿no? Porque como son nuestros sentimientos, o que uno no puede disfrutar, entonces si lo disfrutás no lo podés cobrar. Entonces ahí me parece que es una balanza que uno tiene como que empezar a incorporar también y decir, y estas cosas, estas charlas ayudan también como a como decir, bueno, esto es un método de proyectar, por ejemplo, y me cuelga y está buenísimo, y capaz que otro proyecta de otro lado que también está bueno, pero también incorporarlo en que digo, cada uno tiene su profesión y que es un valor, o sea, así como el que es buen negociante, el que siente también es un valor que está bueno como ponerlo sobre la mesa y me parece que es buenísimo esto como de poder, no sé, tener una charla de esto, me parece que está bueno. Para mí es clave lo que vos pusiste, María, de que los trabajos te tienen que dar algo más que dinero. Es que si Me no al parece final que del día, digo, no sé, salvo el que cobre muy bien, que al final del día se va de vacaciones y la pasa bomba, pero en la relación habitual es casi como un intercambio, ¿no? O sea, no sé si no es mi caso o no es mi intención terminar súper enriquecida en esto, entonces sí para mí hay una ecuación de equilibrio, y en esa ecuación de equilibrio no puede ser solo el intercambio monetario, valor del proyecto que te entrego y valor del dinero que vos me das. Eh, total. y son proyectos que a veces son como muy largos y que llevan Siempre. como mucho tiempo y que terminan en relaciones que también son como muy personales. Eh, y ahí abarco un poquito más y abarco a las personas que están en esto como del diseño gráfico, que tiene que ver también con, no sé, cuando uno diseña toda una marca, que hace como todo el camino de recorrer con el emprendedor y el crecimiento, se da como todo un trasfondo que es súper, que tiene que ver pila con las personas y con lo emocional, y que el proyecto pasa a ser parte como de toda esa relación y que esa relación sea como nutrida y que al final terminemos todos nutridos desde los dos lados, más allá del intercambio que generamos. No es para que terminemos todos amigos, pero... Hola. Hola, ¿me escuchan? Se escucha un poquito bajito. No sé quién habla. Valentina acá. ¿Me escucha bien ahora? Perfecto. No, yo quería decir que tenés razón en todo eso. Yo soy estudiante de la licenciatura en Diseño de Comunicación Visual de la UDELAR, y muchas veces sucede que, bueno, que cuando hacemos proyectos para la facultad es como que los resoñamos, los hacemos, no sé, como que nos remetemos, pero cuando llega la hora de trabajar, yo trabajo actualmente para una empresa y lo que me sucede es como que te cortan las alas un poco, ¿no? Porque es como que vos tenés idea, uno tiene ideas y las quiere hacer porque está entusiasmado de empezar a hacer lo que le gusta, pero a veces los tiempos de las otras personas son diferentes, lo quieren ya, quieren algo fácil, rápido, y a veces todo eso se pierde, ¿no? Sí, está bueno lo que planteás. Yo desde mi experiencia, ahí capaz que está bueno eso como intercambiar experiencias, me parece súper interesante justo para lo que dice Valentina. En mi caso lo que tengo como pautado, o sea, lo último que me hice fue como un súper cronograma de tiempos de la relación mía con los clientes a lo largo del proyecto, y cómo en esa relación yo iba a poder generar esta cosa de intercambio mía emocional que a mí me aporta, más allá de la agilidad que tengo que tener para entregar los trabajos y los tiempos que
que corren dentro de cada plazo. Entonces ahí lo que me armé fue, por ejemplo, a lo largo de toda la relación con el cliente, tener por lo pronto 3 puntos de parate que tengan que ver con esta reflexión y con este intercambio. Y que ese intercambio sea un poco, más allá de que se tome o no se tome eso para el proyecto, que sí nos sirva como para la relación y la reflexión. En mi caso eso me aporta, me pasa que a veces en el proyecto no queda, pero queda de alguna manera, o sea, por más que no quede, porque después la realidad tiene que ver con la guita, los tiempos y con otras cosas, lo que sí se logra hacer tiene todo un valor que queda implícito que formó parte de ese intercambio. Y si no, queda como parte de la historia del relato de lo que pasó y de lo que no se hizo, que a veces es tan válido los proyectos que no se hicieron como los que se hicieron. Y en eso de que vos trabajás para otro, nada, el entender que después en la larga, en esto que decimos como el camino personal, todo termina sumando. El proyecto que no se hizo, el que te costó y que nadie te dio bola y que vos confiabas en que iba a funcionar y que sabés que no se hizo, pero a veces lo que dependía era como maduración. Y en eso de que a veces hay como tiempos para las cosas, ¿no? Y que va a haber un tiempo en donde lo vas a poder meter y lo vas a poder desarrollar y va a ser ese como el momento. No sé qué Claro. opinan. Otra cosa que tenemos que también saber es que la facultad nos da algunas herramientas, pero no nos da todas las herramientas que precisamos. No, y en eso también sí, no sé, supongo a nosotros nos pasa como, creo que la mayoría, eso que es como un antes y un después entre lo que uno aprende y después lo que es la práctica, y que es otro aprendizaje. El pasar de la teoría a la práctica es parte del aprendizaje, y creo que es esto, el ir buscándole la manera para que nos termine sirviendo. Es que por eso siempre termina siendo un camino personal, porque es todo tan amplio que uno tiene que también tomarse el tiempo de observar y de saber de conectar con lo que a uno le hace bien, ¿no? Para desarrollar la profesión o lo que decida hacer. Sí, tal cual. Sí, a veces. Hola, ¿se escucha? La Janet, sí. Me cambié de lugar. A ver, 3 clases había. No sabía que teníamos que participar. Un gusto. A veces sucede que la facultad la vemos muy teórica y la palabra cliente o práctica real, a veces, hasta que no nos recibimos, algunos no visualizan bien cuál es la palabra cliente. Y en ese soñar genera ciertas frustraciones si uno no lo tiene claro, ¿no? No voy a entrar en discutir qué parte teórica y la parte práctica que estaría faltando, pero con los años uno se empieza a dar cuenta, al comienzo se empieza a dar cuenta que la realidad no tiene nada que ver lo teórico de la facultad con lo práctico. Y vas aprendiendo sobre la marcha, a veces a golpes, lo que se puede, lo que no, pero la intersección con la figura del cliente, que parece un detalle menor,
no lo es, porque uno lucha entre el sueño que tiene para crear un ambiente y la solicitud que tiene el cliente de lo que sueña él o su propia familia. Entonces, a mí me ha dado cierto resultado escuchar primero, dentro de lo mío es arquitectura, pero también tengo inmobiliaria, entonces escucho mucho qué necesita el cliente. Y parece mentira, pero como tú decías, está todo relacionado. Me ha pasado muchas veces que comienzan pidiendo rojo y terminamos dándole azul, pero no en el sentido que le ofrecimos nosotros porque quisimos, simplemente porque, como decíamos entre todos, aplicábamos la intuición y la persona no estaba tan convencida de o no conocía de. Entonces, me parece muy útil que nosotros como técnicos o como creativos o como innatamente creativos, y lo que tú decías de las emociones, le mostremos como un panorama más amplio del espectro de todo lo que puede haber, sin confundir. Pero pasa, y da mucha gracia, que a veces al final de todo un proceso, o uno termina haciendo lo que tenía intuitivo, pero no se animaba por ahí a plantearlo porque hay una realidad también y tenemos que decirlo, a no ser que, como tú decís, que tenga mucho capital y por ahí se lleve solo por su emoción, en algo tiene que ceder, o alguien tiene que ceder. Pero en ese ida y vuelta muchas veces sucede de una manera también, como dijo una de las compañeras, un poco alquímica, se forma, la cocina está en el medio, está como en ese ir y venir, y se descubre, o por nosotros, lo que no estaba claro que pedían, o por el cliente, lo que nosotros le presentamos como opción. Al comienzo cuesta mucho, porque juegan mucho los egos. Cuesta mucho porque yo me imagino una idea, el cliente ya se imaginó una idea, o no se imaginó ninguna, entonces en ese ida y vuelta te puedes llegar a perder un poco. Pero creo que siguiendo la emoción, o entrando, si el cliente no deja mucho, entrando en el corazón del cliente, y ahí sí juega mucho la intuición, se logran buenos resultados. Sí, está como súper interesante eso, la suma de los sentimientos, ¿no? A mí me pasa que en esto como de la escala de lo doméstico, del hacer casas, esto que tiene que ver con el hacer el hogar de las personas, tiene toda una carga que es súper emocional, que ya traen ellos, y que uno ahí también todo eso que nosotros aprendemos, estamos acostumbrados a que en facultad, esto que solemos como trabajar con el cliente imaginario, ni siquiera con el cliente, ¿no? Con esto como el usuario o el comitente, que es como ficticio, y que nunca es ese que tiene tantos problemas y que viene con con tanta carga. No tiene emociones. No tiene emociones. No vive. Pasa todo lo que le pasa a los es vivo. No es vivo, es millonario, no tiene vida propia, no tiene. Entonces, eso es una discusión que tenemos siempre en facultad. No sé si sigue igual, pero bueno, hasta hace 30 años. Sí. Hay ejercicios, pero lo que sí es esta cosa como. Para mí siempre hay como algo que siempre nosotros nos imaginamos. Un usuario perfecto, un usuario que cuadre con el discurso que nos estamos armando, que supongo que será parte como del ir también aproximándonos a las complejidades de las cosas. Supongo que si ya nos dijesen todo eso también de estudiantes, no sé si estaríamos capacitados, capaz que es como que ya nos entrenaban en eso y ahora nos dejan para que lo vayamos descubriendo solos. Porque sí es algo que me parece que se enfrentan todos los arquitectos a la hora como de construir una casa para otra persona, que esa persona tiene capaz que desde que nació, toda una intención y una carga de cómo quieren las cosas. Y en esto lo abro a otros rubros del diseño, ¿no? O sea, estoy pensando en el emprendedor que quiere su logo, que evidentemente él quiere algo que todavía no sabe ni qué es, y que obviamente no tiene las herramientas para poder desarrollarlo en su mente, pero viene con todo un montón de intenciones de lo que quiere, lo que para él tendría que ser, que lo fue generando durante un montón de tiempo, y que nada, eso hay que un poquito como desconstruir, otro poquito como encaminar, y otro poquito ser la herramienta también para poderle dar forma y contener y trabajar. Entonces, para mí creo que ahí el desafío está en cómo se suman las cosas. En particular ahí hay un par de cosas que yo me pasa que yo le suelo ser como, por ejemplo, los clientes siempre vienen con las imágenes de las cosas que quieren, ¿no?
Esta cosa como Y se la, escuchó la- la bastante. carpeta ya armada de que quieren tal cocina, tal cosa, que nada, que obviamente lo hacen dentro de lo que ellos vieron. Yo allá no podía hablar y tenía que escribir en el chat. Claro. Y, y bueno, y parte como el desafío es un poquito desconstruir eso, no mal, no es como no validar lo que quieren, pero sí permitirles hacer como su propio proceso de darle forma. Y yo hay alguna cosa que les pido, por ejemplo, es que más allá de la cocina que quieran y de la imagen que tengan de cocina, que piensen cómo se quieren sentir en la cocina. Eso es como lo primero. Entonces, imagínense que se levantan en su casa y van a hacerse el desayuno. ¿Cómo quieren que entre la luz? Y ahora busquen imágenes de cómo quieren que entre la luz más allá de cómo sea la mesa de la cocina. Ahí quedan como descolocados, les lleva como a toda una nueva búsqueda y sí a mirar cosas desde otro lugar que antes no las estaban mirando. Que nada, para mí es como todo un ejercicio que eso me parece súper súper práctico. Y que después al final termina siendo lo que ellos quieren, o sea, yo voy a intentar interpretar cómo a ellos les gustaría tomar el café en la mañana, y bueno, y con suerte tendrán una cocina que cuando se levanten va a pasar todo eso, y por eso decía esto como y ahí en ese momento tienen como el doble valor. Hola, no sé si me escuchan. Sí. Medio que yo soy estudiante de diseño industrial y medio que lo mismo también sucede con los objetos de diseño, que nosotros en el proceso de diseño en realidad hacemos pila de hincapié en las sensaciones, cómo la persona quiere sentir tal cosa o lo que se sienta al tacto, o sea, llevado todo como al extremo para después bajarlo a la realidad. Y eso se da mucho a la lluvia de ideas previo al desarrollo del producto para en realidad contemplar lo máximo posible. O sea, en ese sentido, más es mejor, más saber sobre el usuario es mejor. Y también está toda la parte de diseño emocional, incluso hay un libro que habla sobre eso, de lo que los objetos nos transmiten a nosotros. Entonces, si nosotros logramos captar qué es lo que los usuarios quieren y transmitírselo a través de un objeto, como que también en parte se logra el éxito a través de eso, además de la funcionalidad que también... O sea, al diseñar un objeto tenés distintos... está lo funcional, o sea, hay como distintos ejes que vos tenés que contemplar para el diseño de ese producto. O sea, eso. Ya se suma parte del desafío. Bueno, el que las personas puedan entrar en esto que es como más material para mí, nada, un poco lo que contaba Milena, que desde el rubro de ella, pero a mí me pasó trabajando con interioristas que trabajan muchísimo todo lo que es material. Entonces, por ejemplo, me pasó de que iban a las reuniones y les presentaban todos los materiales y se trabajaba muy poco con las imágenes porque era más importante el transmitirle como las emociones que le generaban los distintos materiales que la imagen en sí, el espacio que vos ibas a generar. Entonces, esto de tener el muestrario de la alfombra, la piedra que ibas a colocar, el tipo de piso, generaba otro imaginario que no es como tan sesgado y que habilita mucho más a la imaginación, tanto nuestra como de los clientes, y también a fallar, a que las cosas no siempre son tan perfectas como en las imágenes. Nos pasa pila a los arquitectos, que la realidad a veces difiere mucho de la imagen esa perfecta, proyectada, y que está bien que difieran. Por ejemplo, en las casas que no siempre se llega a una terminación perfecta, porque es parte como de la evolución del poder construir y del dinero disponible, el que algunas cosas queden para después, y nada, y poder proyectar con eso y saber que lo que sí pusiste te gusta, por más que era lo que vos podías en ese momento.
En esto de lo material, yo hago el ejercicio también de que ellos recuerden la casa de su infancia y a ver qué recuerdan de la casa de esa infancia, que se lo robó en realidad Peter Zumthor de su libro, de su conferencia de atmósferas, no es porque yo sea una iluminada, sino que desde que lo leí, que se lo leí a él, me parecía como súper válido aplicar, no para hacer la repetición exacta de lo que tenía, o sea, si en mi casa había un piso de damero blanco y negro, y no es que yo quiera repetir cuando proyecto ese piso blanco y negro, pero sí qué sensación me transmitía a mí ese piso, y por qué me transmitía esa sensación, y si eso a mí me trae un recuerdo que es como muy agradable, si hay alguna forma de que yo eso lo replique. A veces pasa, por ejemplo, con el sonido de la lluvia en las chapas, o más como que tiene que ver como con recuerdos que pueda despertar en los clientes y que los puedo usar para trabajar y proyectar. El olor a Dama de la Noche, por ejemplo, que entra por una ventana. Bueno, no sé si alguno se queda con alguna cosita más por decir o con algo para comentar. Si nadie más tiene nada para compartir, me gustaría como volver a la parte como del dibujo que abrimos como en la charla, y yo les decía un poco esto de que se animaran a dibujar una casa como consigna, y no sé si lo hicieron, pero si no, y lo pueden hacer igual después para ustedes, y simplemente era un poco para contarles que esto yo es algo que lo suelo aplicar, y nada, y resulta que sale y que tiene que ver, que no es para en el aplique que yo que lo hacía, pero bueno, que resulta que había, el otro día como conversando con una psicóloga, me comentaba que el dibujar una casa es parte de un test de evaluación de personalidad, en donde se le pide a la gente que dibuje una casa, un árbol y una persona, y que tanto la casa, el árbol o la persona son como representaciones de la propia persona, y que en ese dibujo lo que se encuentran son características de la personalidad. Así que nada, no es mi intención ahora evaluar a nadie, ni mucho menos, pero sí al que le guste, les dejo para que busquen en Google ahí respuestas y resultados del test que se llama una casa, un árbol y una persona, y pueden chusmear qué partes es la que se evalúa. Sí, esto como entender, lo dejaría dejar medio anecdótico, entender que a todas las cosas que nosotros le hacemos, le ponemos intrínsecamente nuestra impronta personal, ya sea consciente o inconscientemente, y que a veces capaz que está bueno eso, solamente poder valorarlo y darle el valor, dado que ya de por sí lo hacemos, y capaz que lo pueden usar como herramienta personal. Así que nada, les agradezco a todos por participar. Espero que no les haya sido un embole, o que se haya alineado a lo que medianamente se imaginaban. Capaz que María del Mar, en todo caso está bueno que comentarles que si quieren, cuando les enviemos el formulario de evaluación de la actividad, que podemos acercar tu contacto por si tienen alguna consulta de la actividad, o que quieran compartir algo que no hayan podido decir o que no se hayan animado a compartir durante la actividad. Eso también está bueno, hacerte llegar ese tipo de comentarios. Y bueno, nada, y agradecerles. No sé si hay alguna otra pregunta. O alguna consulta que quieran El que me hacer. quiera mandar el dibujito de Lucía, yo encantada lo recibiré como un regalo, Bueno, honrada, y lo perfecto. guardaré sin analizarla a nadie, pero sí, ay, me vayan ahí, Janet me lo muestra, me encanta. Así que si me lo quieren mandar También, ahí si por quieren, mail, yo intento quedármelos. perfecto. Si querés, compartimos el correo en la evaluación, y el que quiera enviarte lo que trabajó durante la actividad, buenísimo. Entonces, y desde ya agradecerles haber
haber estado por acá, y bueno, desearles una buena noche. Que pasen muy bien, y vamos a estar compartiendo la actividad después el video, por si quieren repasar alguna cosa. Así que bueno, muchísimas gracias, y muchas gracias a vos, María del Mar. Gracias, gracias. Saludos a todos y gracias por participar, y gracias a ustedes, Lucía, por permitirme. Bueno, muchísimas gracias, y estamos en contacto. Que pasen muy bien. Chau a todos. Chau, chau.